Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Ya estamos de regreso a las 7 de la mañana con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Vamos a hablar de un tema que la semana pasada fue noticia, a lo largo de la semana fue noticia. La semana pasada en particular se reunieron los ministros de Economía en Lima, Perú. El G20 se reúne habitualmente y en esta ocasión fue en Lima, Perú, y hablaron de un tema bien importante, algo que tiene que ver con el pago de impuestos, pero de las grandes empresas. Y ahí hay un acuerdo que se está llegando desde hace ya algunos años. Las grandes economías se están poniendo de acuerdo porque estaban viendo que algunos hacían trampilla, pero vamos a entenderlo. Vamos a entender quiénes y si es que hacían trampa o si es que la ley lo permitía o qué es lo que pasaba. Por eso me da mucho gusto saludar esta mañana de sábado a nuestro contador público certificado, amigo de este espacio y amigo también de ustedes, Carlos Cárdenas Guzmán, consejero independiente y asesor de negocios. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muchas gracias. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. A ver, cuéntanos qué es esto, porque por sus siglas es el BEPS. BEPS, sí. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Mira, BEPS son las siglas en inglés de lo que significaría Base Erosion and Profit Shifting, que traducido al español no es más que erosión de la base impositiva y traslado de utilidades, que tiene que ver con lo que tú ya acabas de mencionar, que algunos hacían trampillas. ¿Qué pasó? Con el paso de los años, los grandes corporativos empezaron a rebasar, digamos, a los fiscos locales, particularmente con el tema de la globalización. Entonces, como bien se establece la ley física, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, los fiscos de los distintos países agrupados en el grupo, en el G20, que el G20, pues como sabes, lo conforman los 20 países. Las 20 economías más importantes. Los 20 economías más importantes, más grandes, medianas, en conjunto, representan el 85% del Producto Interno Bruto del mundo. Entonces, reaccionaron diciendo, oye, tenemos que ponernos de acuerdo para evitar que nos estén haciendo las trampillas a las que tú te referías. Y entonces han venido trabajando desde entonces. Esto se lo delegaron, el grupo de los 20 se lo delegó a la OCDE. Seguramente se recuerdan ustedes que hubo una reunión del grupo de los 20 en Los Cabos. Claro. Y ahí fue donde el grupo... Yo estuve ahí, de hecho. Qué padre. Recordarás entonces que ahí en esa reunión el grupo de los 20 le delegó a la OCDE que se trabajara precisamente en establecer una serie de iniciativas para evitar que hubiera esta erosión de la base gravable por parte de las empresas multinacionales y también el traslado de utilidades. Y entonces, desde entonces, la OCDE ha venido trabajando con todos los fiscos locales, digamos los SATs de cada país, en establecer una serie de guías. En este momento se han trabajado 15 guías que tienen como propósito ponerse de acuerdo los fiscos locales para que se eviten estas trampitas a las que tú te referías, ¿no? ¿Qué tan grave era esto? Porque yo escuchaba declaraciones del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que aquí ya de hecho hay ya un diálogo con empresas, 20 empresas que se está abordando este tema, y bueno, pues, pero sí es un impacto importante lo que se tiene para las finanzas públicas. Sí, desde luego, habría que ser cuidadosos en no satanizar a todas las empresas. En este campo, como en todos, pues hay buenos, hay malos y hay muy malos, ¿no? Entonces habría que tener cuidado de no satanizar, pero sí, desde luego, ha habido algunas empresas que... Y de hecho que no están cometiendo delito. No. Porque la ley, como bien lo comentaba don Carlos, fue rebasada. Fue rebasada la ley y es lo que se llama elusión fiscal, más que evasión fiscal, que implicaría violar flagrantemente la ley, es más bien un aprovechamiento de lo que establecen las disposiciones. Entonces, en ese sentido, es que el secretario Videgaray mencionaba que estaban en pláticas con 20 empresas justamente para tratar de evitar esas elusiones que en opinión de ellos, en opinión del SAT, existen en estas 20 empresas, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? ¿Se maneja información, se comunican entre todas estas economías, hablan con las empresas, hablan con sus corporativos en otros países? ¿Qué es lo que se habla? ¿O hablan con otras autoridades de otros países para que hablen con sus corporativos? ¿Qué pasa?
Lo que hay a este momento es un trabajo en proceso, todavía no está aprobado. Es un trabajo que está en proceso y ahorita está integrado por 15 acciones, así se han llamado acciones, podríamos llamarle 15 tópicos o 15 temas, pero ellos le llaman 15 acciones. Cada una de estas acciones tiene como propósito evitar un tema específico de evasión fiscal o de transferencia de utilidades, como por ejemplo el tema de los precios de transferencia. Hay ocasiones en que algunas empresas han aprovechado alojar las utilidades en países donde los gravámenes son más bajos, sacándolas de donde los países tienen esquemas fiscales un impuesto más altos. Pues. Efectivamente, sí. Ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos. Uno que también está muy en la mira tiene que ver con los establecimientos permanentes, en donde se considera que una empresa hace operaciones, porque dependiendo de eso es el país donde tiene que pagar el impuesto. Entonces ahí se está trabajando en poner reglas más precisas, más claras, de dónde se va a considerar que una empresa está llevando a cabo sus operaciones para que sea en ese país donde tenga que pagar los impuestos y no lo lleven a países donde las tasas de impuestos son más bajas o de plano son paraísos fiscales. A eso iba. Esto es llevarlo a países donde son más bajas las tasas de interés o llevarlo a esto que la economía conoce como paraísos fiscales, que efectivamente. Ahí sí hay, como se conoce las Islas Caimán y en todos estos lugares, ¿no? Que se conoce como paraísos Bahamas, fiscales, Bermudas, ¿no? Bahamas etcétera, y todo esto. Así es. Sí, en algunas ocasiones se ha identificado que ha habido empresas que de manera, dicen los fiscos, artificial, han movido lo que se conoce como establecimientos permanentes para que sean en esos países de tributación baja o de plano paraísos fiscales donde se alojen las utilidades, evitando con eso entonces que esas utilidades paguen impuesto en el país donde llevan a cabo su actividad. Y esto aplica no nada más a impuestos sobre la renta o impuestos directos, aplica también a impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado. Un tema también muy delicado que se le ha puesto la lupa es el tema del comercio electrónico. Tú hoy día... Eso es lo que le iba a decir. Estamos platicando con Carlos Cárdenas Guzmán. Él es consejero independiente, asesor de negocios y nuestro, gurú de cabecera en el tema fiscal. Él es contador público certificado. Eso que acaba de tocar es bien interesante. Las tecnologías, porque también es una herramienta que sirve para fiscalizar, pero también puede servir para evadir, ¿no? Así es, por eso hablábamos al principio de que se había rebasado, ¿no? Hoy día tú puedes comprar en tu app, puedes comprar en tu iPhone una app, la bajas y pagas una cantidad de X y lo estás haciendo aquí en México, pero quien te lo vendió está en Estados Unidos o está en Europa o está quién sabe en qué país, ¿no? Entonces, esa operación, estrictamente hablando, no obstante se llevó a cabo en México, no está pagando el impuesto al valor agregado que estrictamente correspondería pagar en México. Entonces, precisamente la iniciativa número 1, la que está enfocada al comercio electrónico, establecer reglas más precisas para que ese tipo de corporaciones paguen el impuesto al valor agregado donde les corresponde pagarlos, ¿no? Híjole, pues es muy amplio. Entonces, si son 15, pues a ver si la próxima semana podemos seguir hablando de estas. Claro, claro. Qué interesante. ¿Y se le ve futuro? Yo creo que sí, porque... ¿Pueden caminar este tipo de iniciativas a nivel global? Porque habrá países que van a decir, oye, pero te estás metiendo con mi soberanía. No sé. La idea es que esto que está trabajando la OCDE esté aprobado y respaldado por el G20, del cual México forma parte. Una vez que esto esté concluido, lo que se pretende es que se apruebe por parte de los congresos locales para que se considere ya como un anexo de los convenios de los tratados de doble tributación que ya existen. Ni siquiera habría que renegociar los tratados que ya existen, sino simplemente... Es adicionarle solamente. Se considera como un anexo para facilitar el proceso. Lo que se requiere y se pretende que esto esté listo en 2016 es que en ese momento se apruebe por los fiscos locales para que se implemente cuando menos en los países que conformamos el G20, que como te decía es el 85% del Producto Interno Bruto global. Interesante, interesante. Carlos Cárdenas Guzmán, consejero independiente y asesor de negocios. Aparte, bueno, pues nuestro asesor en temas fiscales. Muchas gracias, Carlos, que esté muy bien, muy buenos días. Encantado, como siempre, Jaime. Gracias.